lo relacionado con la inmovilización de cuentas bancarias y la transferencia de recursos que está previsto en el Código Fiscal de la Federación, específicamente 156 bis, 156 ter, e incluso vamos a poder hablar un poquito de la defensa, ¿no? De medios de defensa o de qué se puede hacer cuando se sufre alguna inmovilización de cuentas bancarias. De esto, no sé si me escuchen bien, muy buenas tardes todos. Me gustaría hacer primero un antecedente, recordando un poquito la reforma fiscal que hubo en 2013 y que entró en vigor a partir del 2014, en el cual hubo varias modificaciones a estos artículos, en especial 156 bis, 156 ter, que incluso la Procuraduría de Defensa del Contribuyente estuvo muy activa tratando de gestionar modificaciones a estos artículos en aras de lograr mayor salvaguarda a los derechos de los pagadores de impuestos. ¿Qué se hizo? Pues se establecieron plazos para la autoridad para informar respecto de las inmovilizaciones de cuentas que permitieran con eso generar mayor certeza. Existen algunas dudas que muchas personas cuando se acercan aquí a la Procuraduría me comentan, en las que consideran de entrada ilegal, a su parecer, las inmovilizaciones de cuenta, porque dicen, oye, me inmovilizaron la cuenta sin llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, que acudieran a mi domicilio, que me requirieran el pago, me requirieran de pago, y que ante el no acreditamiento de haberse efectuado el pago, pues procedieran a embargar bienes y que me señalaran, etcétera, 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 todos los requisitos del procedimiento administrativo de ejecución. Y ahí sí me gustaría puntualizar esta cuestión. La autoridad tiene, si bien las facultades coactivas para seguir todo el procedimiento administrativo de ejecución en los términos que ya habíamos comentado en la clase pasada, también existe una facultad que establece 156 bis de poder llevar a cabo la inmovilización de depósitos bancarios, es decir, es como una vía más rápida que tiene la autoridad y que sí está facultada para efectuar las inmovilizaciones de cuentas bancarias sin que tenga que llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. A lo mejor para explicar un poquito más, la autoridad tiene como dos opciones para cobrarte: una, vía procedimiento administrativo de ejecución, y de procedimiento administrativo de ejecución puede embargar cuentas bancarias, u otra, directamente puede llevar a cabo esta inmovilización de cuentas bancarias, pero solamente en determinados casos que están previstos en ley puede llevar a cabo la aplicación de esto. Y el 156 bis lo establece muy claro, dice que la inmovilización de cuentas bancarias puede llevarlas a cabo salvo que sean depósitos de la cuenta individual de ahorro. ¿Cuándo? Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes, es decir, que se trate de créditos ya firmes, que créditos que a lo mejor no se impugnaron en su momento y quedaron consentidos y por eso están firmes, o créditos que ya después de haberse llevado todo el proceso litigioso, a lo mejor administrativo, jurisdiccional e incluso a lo mejor judicial ante el amparo, ya se tiene una resolución definitiva y ya quedaron firmes esos créditos. U otra, que es la segunda hipótesis, tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y que no estén debidamente garantizados. Y ahí establece diversos supuestos, que son en esencia 4. Cuando haya créditos que no estén firmes porque están impugnados, pero que no se encuentran debidamente garantizados, se procede, 1, cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o desocupe el lugar donde tenga su domicilio fiscal sin prestar el aviso de cambio de domicilio al RFC. 2, cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar insuficiente la garantía ofrecida, es decir, que se haya ofrecido una garantía que sea insuficiente y no esté debidamente asegurado el interés fiscal. 3, cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya efectuado la ampliación requerida por la autoridad. 4, cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de estos. Esas son las 4 hipótesis en las que procede, las únicas 4 hipótesis en las que procede cuando el crédito no se encuentre firme, es decir, cuando esté impugnado y no esté garantizado. Pero ojo, si está impugnado el crédito y no garantizado y actualiza cualquiera de estas hipótesis, solo así puede llevarse a cabo la inmovilización de créditos. Además de la general de que sí es un crédito firme, es decir, que es un crédito que ya hay una decisión final en la cual ya es claro que se da de cobrar. Y ahí el párrafo dice que solo procederá a la inmovilización hasta, que eso es lo que se señaló, hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios,
o en su caso hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la inmovilización. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal con la información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. La condición que dice, si la autoridad, cuánto dinero hay en las cuentas y eso, bueno, pues que se señale nada más hasta el momento. Ahí es, a lo mejor me gustaría hacer un paréntesis ahí respecto de cuando existe un medio de defensa y no se encuentren garantizados. Cabe recordar que tratándose de un juicio contencioso administrativo se tiene que ofrecer garantía suficiente para garantizar el interés fiscal. Se tiene que ofrecer ante la autoridad recaudadora en juicio contencioso administrativo para que de esa manera se pueda suspender, se otorgue la suspensión de la ejecución del acto impugnado, es decir, que no se puedan llevar a cabo acciones de cobro en contra del contribuyente. O cuando existe recurso de revocación, ahí no es necesario garantizar siempre y cuando sea durante el tiempo en que se resuelva, hasta un máximo, si mal no recuerdo, ahorita con la modificación fue de 5 meses, que se tenga para no tener la obligación de garantizar lo que ocurra primero. Es decir, si se interpone el recurso de revocación y la autoridad se tarda 2 meses en resolverlo, pues en esos 2 meses no se tiene la obligación de garantizar el interés fiscal, ¿no? ¿Y a partir de cuándo? ¿O cuándo es el momento? Cuando a uno le determinan un crédito fiscal, recuérdense que se tienen 30 días hábiles para impugnarlo, controvertirlo, establecer los medios de defensa, o para, en su caso, garantizar el interés fiscal, ¿no? Depende del monto, puede ser juicio sumario, juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria, o recurso de revocación, que son 30 días, ¿no? Que esa es otra modificación como con motivo de la ley, que antes eran 45 días para recurso de revocación y ahora son 30 días para interponer el recurso de revocación y 15 días adicionales se pueden tener para ofrecer las pruebas siempre y cuando las hayan señalado en su escrito de recurso de revocación. Ahora, en el 156 bis, algo que es muy importante que se señale es cuándo le avisa, qué procedimiento debe llevar a cabo la autoridad para avisar al contribuyente pues, de las acciones que están tomando y pues cómo pueden actuar ante tal situación, ¿no? Ante tal inmovilización de cuentas bancarias. Por lo general, ¿cómo se entera el contribuyente? Pues ahora sí que generalmente, constitucionalmente, pues que el contribuyente, como trae un trato directo con el banco por las operaciones que realiza, por la actividad que desempeña, pues al momento en que quiere realizar alguna actividad es cuando se detecta que están inmovilizadas y el banco pues le comunica y le dice, oye, ¿sabes qué? Están inmovilizadas pues por el IMSS, por el Infonavit, por el SAT, por la autoridad fiscal que sea, ¿no? Aquí dice que la autoridad en el 156 bis, que realmente ahorita nos centramos 156 bis y 156 ter. El 156 bis señala que la autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad competente de la CNBV, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de Seguros y Fianzas, o a la del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o también lo puede hacer directamente a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, para que se efectúe la inmovilización y conserven los fondos depositados. Y el banco, ¿qué tiene que efectuar? Tiene que realizar a más tardar el tercer día siguiente de que les fue notificado el oficio por la autoridad fiscal dicha inmovilización. En la práctica, ¿cómo lo hacen? Mediante un sistema ya electrónico, en el cual mandan la información, mandan la instrucción mediante este sistema para agilizarlo y ya la Comisión Nacional Bancaria a su vez le redirecciona a los bancos para que se lleve a cabo la inmovilización de la cuenta bancaria. Aquí, ya una vez que se hayan inmovilizado las cuentas, se va a inmovilizar el monto de lo que se haya solicitado que se efectúe, siempre y cuando la autoridad tenga conocimiento del monto de lo que se debe que tiene y de la cuenta que tiene el contribuyente. Y en el párrafo siguiente dice que precisamente los bancos, las entidades financieras, sociedades de ahorro, préstamo o valores que hayan ejecutado la inmovilización de los depósitos, debe informar el cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó. ¿Cuándo la tiene que ordenar el banco a la autoridad fiscal? A más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el número de las cuentas y el importe total que fue inmovilizado en cada una. De ahí algo muy importante que muchas veces las autoridades no cumplen a cabalidad, que dice, la autoridad fiscal notificará al contribuyente sobre dicha inmovilización a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que le hubieran comunicado esta. Es decir, la autoridad
ordena vía oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o al banco para que lleve a cabo la inmovilización, señalando, ¿no? Respecto de la orden que se tiene. De ahí el banco tiene 3 días para ejecutarla y de ahí, de esos 3 días que tiene para ejecutarla, tiene que avisarle después 3 días, dentro de los 3 días siguientes, al banco de que ya llevó a cabo la inmovilización. Es decir, el banco cumple, en los 3 días inmoviliza, y de ahí el mismo banco, ya una vez inmovilizada, tiene máximo 3 días para notificarle a la autoridad fiscal. Y ya una vez de que la autoridad fiscal tenga ese aviso por parte de la entidad financiera respecto de la inmovilización que se efectuó, es cuando inicia el cómputo de los 3 días hábiles con que cuenta esta para notificarle al contribuyente respecto de dicha inmovilización. Por eso lo digo, lo repito, la autoridad fiscal notificará al contribuyente sobre dicha inmovilización a más tardar al 3er día siguiente a aquel en que le hubiere comunicado esto. Es decir, que la entidad financiera le efectuó la comunicación del depósito, de que ya había quedado la inmovilización puesta. De ahí, si se realizó, y eso es, ojo, es un derecho que tiene el contribuyente que se adicionó, si se llevó a cabo una inmovilización o si esa inmovilización, ya sea que por el contribuyente, la entidad financiera o cualquiera haga de conocimiento a la autoridad fiscal que esa inmovilización se realizó en una o en todas las cuentas que tenga el contribuyente, en la que sea el contribuyente, por un importe mayor al señalado propiamente, es decir, al importe del crédito fiscal y sus accesorios, o el importe, en su caso, de la garantía que haya ofrecido el contribuyente por la parte que no alcanzó a cubrir, si se excede, es decir, si hizo un embargo excesivo, una inmovilización excesiva, ¿qué tiene que hacer? Debe de ordenar, y ahí establece precisamente este párrafo, que debe de ordenar la autoridad, ordenar que dentro de los 3 días siguientes a aquel en que hubiera tenido conocimiento de la inmovilización en exceso. Debe de ordenar que se libere la cantidad correspondiente, es decir, el exceso. A manera de ejemplo, si yo tengo $1,000,000 en la cuenta y nada más adeudo 100,000 pesos, ya con recargos, actualizaciones, con todos los accesorios que se tengan, y viene el banco y me embarga el $1,000,000, yo puedo, al advertir esa situación, yo contribuyente le puedo hacer de conocimiento a la autoridad que me está embargando de más, acreditando lógicamente, y la autoridad, a partir de la fecha en la que ella se entera, tiene 3 días para precisamente ordenar liberar el exceso de las cuentas bancarias. Ahí nosotros hemos apoyado mucho vía procedimiento de queja, que realmente nos ha funcionado bastante bien. Todas esas cuestiones para efecto de que se logre cumplir con estos plazos en lo mejor posible, ¿no? ¿Qué pasa? Si en las cuentas no existen recursos suficientes, porque luego pasa para garantizar el crédito fiscal y sus accesorios, la entidad financiera, es decir, los bancos o donde se encuentre el dinero, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos para determinar si existen otras cuentas con recursos suficientes. Si las encuentra, va a inmovilizar, y igual dentro de los 3 días siguientes, a que se ordene la inmovilización, pues va a tener que avisar, ¿no? Y sigue la misma temática. La avisa al SAT y el SAT tiene 3 días. Y si incrementan los depósitos, también tiene que informar, debe de informar el banco al autoridad fiscal siempre que exista algún incremento de los depósitos por los intereses que se generen en el mismo periodo y frecuencia con que lo haga al cuentaviente. Es decir, tiene una cuenta inmovilizada el SAT y tiene la obligación la institución financiera de avisarle al banco respecto a esos incrementos, ¿no? Y algo muy importante, que los fondos que estén en la cuenta únicamente van a poder transferirse cuando el crédito fiscal relacionado, incluyendo los accesorios, queden firmes y hasta por el importe que resulte suficiente para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia. Es decir, mientras exista un juicio, porque recordemos que en el inicio habíamos comentado que había 2 hipótesis por las cuales de entrada procedía la inmovilización de cuentas directa. Una, cuando se da un crédito firme, cuando no hubiese sido garantizado o no se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal, siendo que el crédito se está impugnando. Y en ese caso, solo a su vez tiene 4 específicas hipótesis o actualizaciones por las cuales se pueda llevar a cabo esa situación. Entonces, aquí, mientras no esté firme y sigue el proceso, no se puede efectuar la transferencia de fondos. Y algo muy importante,
que también se señaló que en los casos de que exista un crédito fiscal que no esté firme, el que estén inmovilizadas las cuentas para garantizar un crédito fiscal que no se encuentre firme, tiene el derecho el contribuyente para que, de acuerdo con lo que establece el 141 del Código Fiscal de la Federación, pueda ofrecer una garantía que comprenda el importe del crédito fiscal, incluyendo sus accesorios, a la fecha del ofrecimiento, y ahí, una vez que el contribuyente ofrezca la sustitución de garantía, es decir, yo tengo 100,000 pesos inmovilizados en mi cuenta bancaria, yo quiero que me liberen esos recursos en mi cuenta bancaria, puedo acudir, solicitar una sustitución de garantía para que me lo liberen, ofreciendo precisamente cualquiera de las formas de garantía que establece el Código Fiscal de la Federación 141, y ahí la autoridad fiscal debe de resolver y notificarle al contribuyente, ya sea sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o requerirle a su vez requisitos adicionales dentro de un plazo máximo, ojo, máximo de 5 días siguientes a la presentación de la garantía. La autoridad tiene la obligación de comunicar a la entidad financiera o social cooperativa el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo igual, ya una vez que resuelva la autoridad, de 5 días siguientes a aquel que se haya notificado dicha resolución al contribuyente, o si no lo hace, durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará la inmovilización de la cuenta. Ojo, y ahí es muy, muy importante eso. Porque, ¿cómo nos hemos enterado nosotros muchas veces en la realidad qué pasa? Va el contribuyente al banco, se entera que está inmovilizada su cuenta bancaria, dice, oye, te la inmovilizó el SAT, se mete a lo mejor al portal, advierten que tienen ahí créditos que no están garantizados, que están impugnados o X o Y, vienen, acuden con nosotros, por fortuna, y ahí investigando que a lo mejor y sí se puede llegar a actualizar alguna de las causales por las cuales procede la inmovilización directa conforme a 156 bis, pues la otra opción es ofrecer una garantía sustituta, si a lo mejor el crédito está impugnado. Y ahí algo que nosotros en la PRODECON estamos muy vigilantes es de que se cumplan los plazos, porque precisamente aquí el tiempo es lo que más le perjudica al contribuyente cuando están las inmovilizadas, ¿no? Y ahí pues se hacen todas las gestiones posibles pues para que se cumplan estos plazos, tanto de 3 días para el aviso al contribuyente, 5 días para lo de la sustitución y a su vez para que se queden liberadas las cuentas bancarias. En ningún caso procede la inmovilización de depósitos o seguros por un monto mayor, ojo, al del crédito fiscal actualizado con los accesorios legales. Ya sea que el embargo se trate sobre una sola cuenta o en más de una. Y ello siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y saldos que existen en las mismas. Es decir, hay ocasiones en las cuales la inmovilización de cuentas también se lleva como parte del embargo dentro del PAE. Y puede ser que la autoridad ya haya pedido información de las cuentas bancarias y de los saldos que se tengan y puede embargar, pero puede embargar hasta por el monto. Y tiene que señalarlo siempre y cuando previamente ya haya tenido conocimiento, previo al embargo que efectuó la autoridad, pues ya se tenga conocimiento de los saldos que existen en las cuentas, ¿no? Ahora, eso es la inmovilización de cuentas, que es como el paso inicial, el paso previo a lo que establece el 156 ter del código, que se refiere a la transferencia de recursos, ahora sí, ya después de inmovilizada la transferencia de recursos que sean a favor de la sociedad de la federación, ya una vez que ese crédito se encuentre firme. Y ahí es importante que dice, cuando el crédito fiscal se encuentre firme, la autoridad fiscal va a proceder como sigue. Y ahí dice, si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas las cuentas en los bancos y el contribuyente no ofreció una forma de garantía de interés fiscal suficiente, en su caso, antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará al banco recursos hasta por el monto del crédito fiscal o hasta por el importe de la garantía que haya ofrecido por el contribuyente, que no alcanza a cubrir el mismo. Hablamos lo mismo, tiene que notificar si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a lo que establecen las fracciones 1 y 3 del 141, que recordemos que lo que establecen esas dos fracciones es el depósito en dinero o fianzas otras, la autoridad procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de 5 días siguientes a la notificación del requerimiento. Es decir, cuando el dinero se lleva a cabo la inmovilización para garantizar, ¿no? Si está garantizado por el depósito o por eso,
se le va a requerir para que en 5 días se le requiera el pago al cliente. Y si no se efectúa el pago, la autoridad fiscal puede ya sea hacer efectiva la garantía ofrecida o proceder a la transferencia de recursos respectivos. Y aquí, una vez que la entidad financiera o sociedad cooperativa o el préstamo informe a la autoridad fiscal haber transferido los recursos, esta autoridad, es decir, la autoridad fiscal, debe proceder en un plazo máximo de 3 días a liberar la garantía otorgada por el contribuyente, si es que ya obtiene la transferencia de recursos para el pago. Si el interés fiscal se encuentra garantizado, como en alguna de las formas, ya dijimos, el 141 fracciones 1.3, es decir, depósitos en dinero, valores, etcétera, o por fianza, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la garantía. Si no se encuentra garantizado el interés fiscal, puede proceder la autoridad fiscal a la transferencia de los recursos conforme a lo que se estableció en un inicio, la fracción inicial, que es decir, si ya está firme el crédito y se tiene cantidad suficiente, pues se efectúa la transferencia de los recursos y se le avisa dentro de 3 días al contribuyente. Ahí puede haber alguna cuestión. Si se ordena la transferencia, debe de notificar la autoridad fiscal al contribuyente de la transferencia de recursos a más tardar igual al tercer día siguiente a aquel al que se hizo de conocimiento la referida transferencia. Es decir, la autoridad fiscal le ordena al banco que lleve a cabo la transferencia, el banco efectúa la transferencia, le avisa a la autoridad fiscal y a partir de que la autoridad fiscal tiene conocimiento de que ya se efectuó la transferencia, tiene que notificar al contribuyente dentro de 3 días respecto de que se haya efectuado eso. Y luego suele pasar que se pueden llevar a cabo transferencias por importes en exceso. ¿Qué pasa? Si al transferirse el importe el contribuyente considera que este es superior al crédito fiscal, debe de demostrar el contribuyente tal hecho ante la autoridad fiscal con alguna prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda al reintegro de la cantidad transferida en exceso, ojo, en un plazo no mayor de 20 días, a partir de que se notifica al contribuyente la transferencia de los recursos. Si a juicio de la autoridad las pruebas no son suficientes, se notificará en el plazo de 20 días igual, para que se le haga saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente o bien presentar juicio contencioso administrativo, que es la forma también en la que se puede controvertir, lógicamente, alguna ilegalidad de este tipo. Siempre el fisco federal va a ser preferente para recibir transferencias de fondos de cuentas inmovilizadas de los contribuyentes para pago provenientes de ingresos de la federación que debió percibir, en los mismos términos que establece el mismo código en el 149. Eso es propiamente el procedimiento de la transferencia, primero la inmovilización y la transferencia. Entonces sí me gustaría dejar claro los 2 puntos. Uno, que la inmovilización de cuentas se puede llevar a cabo directamente cuando el crédito esté firme y cuando el crédito esté impugnado y no esté garantizado, se puede llevar a cabo cuando se actualice cualquiera de las 4 hipótesis que señala el 156 bis. Es decir, que no se encuentre localizado el contribuyente o ocupe local sin presentar el aviso, cuando no se encuentre asegurado el interés fiscal por ser insuficiente la garantía que él ofreció en un inicio, cuando la garantía ofrecida es insuficiente y el contribuyente no haya efectuado la ampliación que en su caso la autoridad le haya requerido, y cuando se hubiera realizado el embargo de bienes que sean insuficientes para garantizar el interés fiscal o se desconozca el valor de esos bienes. En esas 4 hipótesis se puede se puede llevar a cabo la inmovilización de la cuenta bancaria para considerarla como garantía del interés fiscal. No sé si tengan ahí alguna pregunta, alguna duda, y saludo al buen contador Héctor, amigo. ¿Cómo estás? Saludos. Y todos los que están conectados ahí. ¿Qué otra cuestión me gustaría comentarles? La defensa. Nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de los asuntos que sí son varios, son muy cotidianos, asuntos que vemos respecto a las inmovilizaciones de cuentas bancarias, cuando existe alguna cuestión que salga de la regla que ahorita establecimos, ¿qué medio de defensa, o sea, bueno, no medio de defensa, qué es lo que hacemos para lograr salvaguardar los derechos del contribuyente? Pues nos ha funcionado muchísimo el procedimiento de quejas y reclamaciones. ¿Por qué? Porque la autoridad ha tenido gran apertura y se ha logrado evidenciar y hacer muy rápido precisamente la salvaguarda de los derechos. ¿Por qué? Hay veces que hay créditos que no se encuentran firmes y que se lleva a cabo la inmovilización de la cuenta bancaria y no incumplen con cualquiera de ellos. Cuando se advierte que no está conforme a derecho
la inmovilización de la cuenta bancaria vía queja, al momento de que generalmente le damos a conocer a la autoridad la situación en la que se está vulnerando un derecho del contribuyente. Al momento que nos rinden el informe, ya muchas veces la autoridad me dice, oye, sí, efectivamente no procedía la inmovilización de cuentas bancarias por X o por Y ordené la liberación de la cuenta. Ordena la liberación de la cuenta bancaria y de ahí se tarda aproximadamente 5 días hábiles, el banco entre 5 y 7 días hábiles para desinmovilizar las cuentas bancarias, y con eso tenemos unos resultados muy, muy, muy benéficos. Ahora, cuando existen casos en los cuales el crédito fiscal no estaba garantizado, está impugnado y a lo mejor no se llevaba, más bien la autoridad sí llevó el procedimiento de cierta forma, es decir, que sí era procedente la inmovilización de la cuenta bancaria y que a lo mejor se debía adoptar por una sustitución de garantía, igual hemos tenido mucha colaboración de las autoridades fiscales para llevar a cabo esa sustitución de garantía de manera rápida, y hemos estado también muy vigilantes de que se cumplan con los plazos que establecen las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque es muy común que las autoridades llevan a cabo la inmovilización de cuentas bancarias y que se les olvida notificarles a los contribuyentes que ya están inmovilizadas las cuentas bancarias. Y ahí es cuando genera una afectación. Pero la verdad hemos tenido tan buenos resultados en queja que, digo, aquí en la delegación, pues a lo menos no hemos interpuesto un medio de defensa contra inmovilización de cuentas, cuando son directas. Cuando existen igual inmovilizaciones de cuentas derivado del embargo, es otra situación en la cual, de igual forma, si se te embargó una cuenta bancaria y derivado de ese embargo vía PAE, procedimiento administrativo de ejecución, se efectúa la inmovilización. Si no está el crédito debidamente garantizado, bien puedes, sin ningún problema, ofrecer la sustitución de la garantía del interés fiscal, si el crédito no está firme y se quiere garantizar. Y ahí la autoridad, sin mayor problema, sí ha tratado de acelerar el proceso que conlleva, ¿no?, la sustitución de la garantía en cualquiera de las formas. Y lógicamente se tienen que cumplir los requisitos para sustitución. Ya una vez autorizada la sustitución de la garantía, se gira el oficio de desinmovilización y pues el banco ya lo que se tarda, que son 5 o 7 días en destrabar las cuentas bancarias. Que esa es la experiencia que hemos tenido, es lo que a nosotros nos ha funcionado como la vía más rápida para lograr la desinmovilización de la cuenta bancaria. Ahora, es impugnable a lo mejor un procedimiento administrativo de ejecución cuando te inmovilizan cuentas bancarias. ¿Cómo se debe de impugnar? A lo mejor son algunas dudas que se tienen, y en qué momento se deben de impugnar. Recordemos que en el 117, si mal no recuerdo, ya no me acuerdo mucho de los artículos, pero creo que ese es el 116, 117. En el 117 del código establece los recursos, cuándo proceden, ¿no? Dentro de ellos son pues, actos relacionados con el procedimiento fiscal, es decir, actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales, o cuando se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se encuentra en la hipótesis de actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que estos no se han ajustado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados, es como una regla excepcional. Es decir, la regla general para interponer medio de defensa con cualquier acto definitivo de autoridad fiscal federal o acto es 30 días siguientes, hablando de recurso de revocación, siguientes a la fecha, ¿no?, en la que se surtió efecto la notificación, excepto cuando se trata de controvertir actos del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué? Porque ahí en el 127 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando el recurso se interponga porque el PAE no se ajustó a la ley, las violaciones que se cometan antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora. ¿En qué momento? Hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria. Entonces, ¿qué nos señala aquí? Que para controvertir actos del PAE cuando no se ajustan a la ley, pues se tiene que cumplir este plazo. Y como aquí es igualmente optativo el juicio contencioso y hay criterios igual el juicio contencioso, también el juicio contencioso administrativo, los actos de PAE, no se pueden impugnar ya sea en los 15 o 45 días siguientes, sino en este plazo.
dentro de los 10 días hasta la publicación de convocatoria de remate, dentro de los 10 días siguientes, por la optatividad que se tiene. Pero existe una excepción, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, porque en estos casos el plazo para interponer el recurso se computa a partir del día siguiente al que surte efecto la notificación del requerimiento de pago al día siguiente de la vigencia de embargo. Ojo, ahí había mucha confusión, incluso algunos legisladores, algunos juzgadores igual lo interpretaron de una manera distinta, ya por fortuna no, ya se aclaró eso, pero sí en las autoridades fiscales está más, en las que hay autoridades que piensan, una, que el recurso contra el PAE solo procede en estas fechas, es decir, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días subsecuentes, ¿no? Tanto recurso como juicio. Y que si se trata de un embargo de bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación, el plazo que ellos señalan para interponerlo después de la fecha, creían ellos que era el mismo plazo de 10 días y no es así. El plazo que se tiene es el plazo general, el normal, los 30 días que se tengan o en juicio contencioso dicen los 15 o 45, dependiendo del monto, a partir de la fecha de la notificación del requerimiento de pago o de la diligencia de embargo. Mucho ojo, porque sí me ha tocado ver una que otra resolución al recurso en la cual sobreseen los asuntos porque dicen que están fuera de tiempo, porque traen esa idea. Recordemos, en el PAE, si se lleva a cabo el embargo de bienes legalmente inembargables, que ¿cuáles son esos bienes legalmente inembargables? Los que están en el 157 del código, si mal no recuerdo, el hecho cotidiano, que las herramientas de trabajo, los salarios, las pensiones, etcétera, 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 ¿no? U otro, actos de imposible reparación material, que ya hay criterios tanto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa como del Poder Judicial de la Federación que establece que la inmovilización de cuentas bancarias es un acto de imposible reparación material y que por lo tanto se puede impugnar. Entonces, ojo, ¿cuándo se impugna? ¿Cuánto tiempo tienes si te llevan a cabo un PAE? Y cuando te llevan a cabo el PAE, detectas que te embargaron cuentas bancarias, tienes 30 días para recurso o 15 días o 45, depende del monto para juicio contencioso, para impugnarlo a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del requerimiento de pago o pues el día siguiente que se efectuó la diligencia de embargo. Ojo, de ahí son 30 días, no los 10 días del 127, porque aparte rompe con la regla general, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque es un derecho el impugnarlo. Y otra cuestión que también es muy importante que deben de tomar en cuenta. Recientemente salió un criterio de pues hace unos meses, un mes, 2 meses, si mal no recuerdo, una jurisprudencia en la cual ya señala que el juicio de amparo indirecto no resulta procedente para controvertir el embargo de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque el que resulta procedente es el juicio contencioso administrativo en su caso. Ha tenido principio de definitividad. Es más, déjenme ver si la puedo buscar para dárselas a conocer, que la tengan en cuenta, porque luego hay algunas personas que interponen el medio de defensa, en lugar de irse al juicio contencioso administrativo, presentan el juicio de amparo indirecto, pretendiendo pues, que sea más rápido, ¿no? De cierta forma. Entonces déjenme ahorita se las busco para darles el dato más exacto de esta jurisprudencia de la Suprema Corte de la segunda sala, si mal no recuerdo, ahorita les digo bien, en la que establecen precisamente eso, que el juicio de amparo indirecto no resulta procedente, que se tiene que agotar el juicio contencioso administrativo. Es juicio contencioso. Ahorita se las busco los datos, es reciente, es bastante reciente esta tesis. Fíjense, aquí está. No, es que esa es autónomamente, déjenme ahorita se las encuentro para que la tengan sin ningún problema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de cómo controvertirla por lo de la inmovilización de cuentas, o no sé cómo estén las autoridades
respecto de este rubro de cuentas bancarias. Aquí está. Es inmovilización de cuentas bancarias, es jurisprudencia, como les había comentado, de la segunda sala de la Suprema Corte. Salió en marzo del 2015. La pueden encontrar con el número de, bueno, no sé, la copio y la pego, no sé si en el chat quieran que la pegue para que la conozcan. Se las voy a pegar aquí. A ver si sale. Bueno, sale los datos iniciales, que es el número de registro donde la pueden encontrar, que es jurisprudencia, les digo, salió en marzo de este año, en el que dice que la inmovilización de cuentas bancarias contra el acto que la decreta no procede de juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque dice que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 116, 117, 20, 21 y 127 del Código Fiscal de la Federación deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través de recurso de revocación o bien de juicio contencioso administrativo, y que en ambos casos puede solicitar la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo. Y en esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse juicio de amparo en la vía uninstancial, es decir, en la vía directa, más no vía indirecta. Eh, por eso es que las inmovilizaciones de cuentas bancarias no se pueden controvertir. Ojo, hay veces que las cuentas bancarias te las inmovilizan no derivado del PAE, sino directamente aplicando el 156 bis. Y pues no tienes ningún documento sobre qué inmovilizar, sobre qué impugnar. Pues ahí lógicamente están inmovilizadas las cuentas, tienes dos vías. Una, impugnar vía juicio contencioso administrativo el documento en el cual se decreta, es decir, el documento que te notifica la autoridad donde te dice que ya te inmovilizó la cuenta bancaria, ese es el documento que es el base para impugnar el juicio contencioso. Y si no lo tienes o si la autoridad no te lo quiere dar o todo, pues igual lo puedes controvertir, negando la existencia del mismo, el desconocimiento del mismo porque la autoridad no te lo ha notificado, conforme al 16 fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y ya la autoridad te lo tendrá que sí, dar a conocer y ahí se puede advertir. Para impugnar propiamente estas situaciones. Pero realmente nosotros, en lo particular, cuando se trata de inmovilizaciones así directas, vía queja hemos tenido tan buenos resultados de que cuando sí es ilegal la inmovilización de cuentas, se logra efectuar el destrave de la inmovilización, que pues ya nos ahorramos más tiempo resolviendo las situaciones de ese tipo vía queja que acudiendo a un juicio contencioso administrativo. No obstante que se tiene el derecho. Y máxime porque generalmente cuando el contribuyente acude con nosotros, ni siquiera la autoridad le ha notificado, ni siquiera le ha notificado a la autoridad el oficio en el que se avisa, se informa de la inmovilización de cuentas bancarias. Entonces, como no está formalmente notificado ese oficio, pues no se empiezan a computar los plazos como para dejar en estado de indefensión al contribuyente, y generalmente ya cuando lo notifica, pues ya se logra el destrave y ya se resuelve a lo mejor la problemática que pueda llegar a tener el contribuyente. Pues esto es propiamente el tema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con gusto las analizamos. ¿Qué es importante? Pues argumentar, pues checar que efectivamente la autoridad cumpla con los procedimientos que se señalan, tanto para el embargo como propiamente para la inmovilización de cuentas bancarias y en su caso la transferencia de recursos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, con gusto podemos pues aclararlas o estudiarlas más a fondo para darles una respuesta con posterioridad, pero pues espero ya haya sido claro. Mi participación, una disculpa que traigo el papel, pero es que la gripa por los cambios de climas aquí en Veracruz está media dura. Respecto de cuentas bancarias, es algo muy común que generalmente pues se embargan la totalidad. Sí he logrado con las autoridades que cuando se embarga la totalidad de la cuenta, nada más se inmovilicen la cantidad pues, que se adeuda, se puede decir, con sus accesorios y hasta ahí, y lo demás lo liberen. Y sí se ha logrado vía queja, la verdad nos ha dado buenos resultados esa situación. No sé si hay
pues alguna duda, algo que no haya sido claro. A ver, ahí hay una pregunta. ¿Qué pasa si la autoridad fiscal no da a conocer la inmovilización? Si no da a conocer la inmovilización, pues es una ilegalidad porque está en ley propiamente, que podría ser causa de que revoquen ese acto de autoridad para efectos de que se dé. Si es una violación de derechos y si es ilegal. ¿Qué recomiendo? O cómo en la práctica o de mayor beneficio que es, pues vénganse con nosotros. En cuanto conozcan que hay una inmovilización de cuentas bancarias, acudan con nosotros a la PRODECON para que vía procedimiento de queja se pueda liberar. No necesariamente acudan personalmente, pueden acudir vía correo electrónico, nos mandan la información o por teléfono nos informan y ya les decimos qué documentación se necesita para iniciar el trámite de queja, pero a la par conseguir vía trámite de queja este documento y cualquiera de las dos cosas, si ya se tienen los elementos para presentar el medio de defensa, lo presentamos independientemente de que se resuelva, aunque luego nos desistamos del juicio por haberse, pues para evitar el sobreseimiento propiamente y hacer trabajar de más a la sala, pero que se logre pues, salvaguarda de derechos. Antes, no sé si lo recuerdan, antes en el 2013 para abajo y años anteriores, no se contaban con plazos. Entonces la autoridad, en la ley nada más decía, la autoridad le tiene que dar a conocer al contribuyente. Y pues ya, y pues sí, había una ilegalidad porque pues le tenía que dar a conocer al contribuyente. Pero ¿cuándo era el problema? Entonces, las reformas que precisamente encausó mucho por la problemática que nosotros advertimos en la PRODECON fue eso. Oye, pues dale un plazo a la autoridad, porque si no, pues puede estar, pues ¿cuánto? 15 días, un mes, 2 meses sin darle a conocer y mientras las cuentas están inmovilizadas, ¿no? Y máxime que para los empresarios, para el contribuyente, pues es vital tener una cuenta bancaria, porque ahí, principalmente personas morales, de ahí tienen que efectuar pagos de impuestos, incluso de unas contribuciones, ¿no? Y para los requisitos de deducciones, pues tenemos que saber que pues, todo es vía bancos, tarjeta, crédito, débito, electrónico, o sea, el efectivo ya no te es funcional, ¿no? Entonces, esa es una medida que toman las autoridades y que les ha funcionado mucho para presionar a los contribuyentes. Y ahí, pues, la tarea que nosotros tenemos en PRODECON es vigilar que cumplan con esos requisitos que se establecen en la norma, ¿no? Se puede dejar sin efectos el acto, sin ninguna. No sé si existe alguna otra duda. Para los plazos, para interponer el recurso, recuerden, son 30 días. Cuando son actos, cuando se haga un embargo de bienes inembargables o cuando se efectúe el embargo de algo de imposible reparación, que en este caso ya están consideradas las cuentas bancarias como tal. Son 30 días para recurso de revocación a partir de la fecha en la que se tengan. O, en su caso, 15 días si el monto no asciende a los cuantos es el salario mínimo, o de 45 días hábiles si el monto es superior a lo que establece la ley federal de procedimiento contencioso administrativo para controvertirlo, porque es optativo, juicio contencioso o recurso. Tratados de IMSS o de Infonavit, recordemos, para el recurso de inconformidad son 15 días hábiles, y juicio contencioso, pues igual sumario 15 días o 45 en el otro. Si las autoridades no señalan el plazo, pues tienen la duplicidad del término, e incluso si no existe el acto, pues el plazo se cuenta a partir de la fecha en que ustedes se hicieron conocedores, en caso de que se desconozca el acto a notificar, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, sin salir del tema de las cuentas, ¿la cuenta de la empresa simplemente es fiscal o existe como tal de forma independiente? Ahí no entiendo mucha pregunta, es como que si la cuenta de la empresa es, acuérdense que ahorita para el SAT pues todas las cuentas son fiscalizables, ¿no? Entonces, algo de lo que siempre hacen y de lo que he notado en las facultades de comprobación es que siempre piden informes a la Comisión Nacional Bancaria para que les informe cuántas cuentas tiene ese contribuyente. Y a partir de ahí determina pues cuántos ingresos tenga cualquier contribuyente. Yo he tenido varios asuntos, incluso en acuerdos conclusivos, de contribuyentes que pues, su contabilidad la llevan impecable respecto a la cuenta que ellos consideran fiscal, pero tenían otra cuenta aparte que a lo mejor reciben otros ingresos de otra cuestión ajena al negocio, a la actividad empresarial, y que lógicamente también se las auditan, ¿no? Como tal, cuando son principalmente personas físicas, ¿no? Entonces, así mucho ojo ahí con el manejo de los recursos,
para llevarlos controlados y evitar ahí que en una auditoría haya más problemas, ¿no? Para acreditar la procedencia, pues más que nada que esos ingresos sean o no sean acumulables, ¿no? Un amigo me dice que me van a pagar con un cheque fiscal. Yo le respondí, ¿es de su cuenta y tú lo cobras normal o estoy mal? Pues sí, es que acuérdense que pues, los pagos tienen que ser para abono cuenta del beneficiario, ¿no? Este, que es el requisito que pide, ¿no? El SAT. Me imagino que se referirá a eso, o la verdad yo no entiendo mucho la pregunta, pero si es un cheque, pues igual, ¿no? Pues si es de su cuenta, pues lo cobra normal, no hay ningún problema. Si quiere que la persona eh, le, le- yo creo que a lo mejor es más fácil evitar cobrar el cheque para tener el dinero en efectivo, salvo casos que sean necesarios, sino mejor a lo mejor depositarlo a la cuenta de la persona que va para que quede constancia de que esa persona lo recibió, ¿no? Ya documentalmente, porque el cheque pues cualquiera lo puede cobrar y es más difícil luego comprobar, ¿no? El original, algo que yo sí estoy viendo mucho y a lo mejor es para otro tema, en las visitas, en las revisiones, en las facultades de comprobación que lleva a cabo la autoridad, e inclusive también en las facultades de comprobación que lleva conforme al 22 para acreditar la procedencia de saldos a favor, es que la autoridad sí está muy metida en lograr ver la materialidad de los actos, es decir, de los actos que dan origen, ¿no? Es decir, antes yo me acuerdo hace años era pues, verificar los requisitos fiscales, el cheque, que cumplía los requisitos, la factura, que el detalle, que la descripción, que la fecha, que el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita, además de eso, incluso más que eso, se está viendo, supongamos, si Juan Pérez le compra un celular a Ernesto, eh, y Ernesto le paga con ese dinero, no se va nada más en cuanto a la factura y el pago electrónico, ¿no? Como haya sido, sino más que nada, además de eso, como comentamos, a que efectivamente haya existido un celular que se haya vendido y que Antonio, que en su caso fue el que lo compró, o el que Juan Pérez, perdón, que haya sido el que lo vendió, sea efectivamente en pocas palabras, que el que expidió la factura efectivamente sea el que haya realizado esa operación. En este caso, si Juan Pérez le vende el celular a Toño, verifican que Toño efectivamente, que haya existido ese celular, y dos, que efectivamente Juan Pérez haya expedido la factura que aparece ese celular, ¿no? Por eso se va la materialidad. Entonces, sí, ese comentario que comenta Pablo, sí, han estado con el afán de recaudar, sí, han estado muy vigilantes de esos requisitos, ¿no? De cumplir. Perdón, salud. Gracias. Entonces, sí, es muy importante que tengan. Gracias. Entonces, sí, es muy importante que tomen en cuenta eso para que tengan, pues, que lo tengan presente tanto para tratar de documentarlo como para tener certeza, ¿no? Y por eso es que la autoridad se va a verificar, pues, empleados de los otros, si efectivamente se llevó a cabo la operación, si existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con el afán, que fue motivo de la reforma y motivo del 69, pues de evitar, gracias Ricardo y Betty, con el afán de evitar la venta pues de comprobantes, ¿no? De operaciones inexistentes, que amparen operaciones inexistentes. Pues cualquier duda aquí quedo a sus órdenes. Les agradezco, digo que bueno que no hubo muchas preguntas de este tema de inmovilización de cuentas. Eh, en lo personal, digo, independientemente de que estamos aquí en la Prodecon, yo sí he visto que con el procedimiento de quejas y reclamaciones nos ha sido más efectivo que el amparo indirecto porque en mucho menos tiempo hemos logrado resolver esas problemáticas. ¿Por qué? Porque en amparo o en juicio pues tenemos que resolverlas pues ya hasta que haya sentencia, que pues, realmente no es menos de 3 meses, supongamos, y a partir de ahí se empiezan a generar con la autoridad de gestiones, ¿no? Y aquí es mucho más rápido. Ahí hay una pregunta que dice, ¿cómo se aplica el artículo 69 sobre si cuento con la capacidad para prestar el servicio? ¿Cuáles son las bases para definir si tengo la infraestructura? Fíjate que eso es algo de lo que siempre estamos ahí viendo respecto al caso particular, porque depende ahí la razón del negocio y depende cada una de las cuestiones, que son pues, cosas como materiales, más que documentaciones armadas, lo que busca la autoridad son pruebas que pues den de cierta forma, que conocimiento de cierta fecha cierta y de cierta actividad.
servicios es lo más complicado, pero a lo mejor que una persona presta servicios, supongamos, un ingeniero, tú pagas el servicio o tú pagas por una construcción de una casa. Te dan la factura, el ingeniero te la entrega, tú le pagas. Lo que buscan verificar es que efectivamente esa persona que te haya efectuado la construcción de la casa, pues a lo mejor no es ingeniero él, pero a lo mejor y tiene contratado a una persona que sí es arquitecto, que sí tiene los conocimientos para llevar esa situación, y a lo mejor los anticipos que tiene la firma de la persona que participó, a lo mejor la misma persona que te expidió el comprobante o una persona que efectivamente trabaja con esa persona. Entonces, a eso es a lo que tratan ellos de adminicular para que vean efectivamente que eso, yéndonos más aún, porque también lo verifican, que el gasto que tú efectuaste, es decir, que el dinero que tú le pagaste a este constructor, pues él también lo haya acumulado. Porque de entrada, si este cuate no está localizado, no acumuló ese ingreso, no presentó declaración, no nada, a ellos les hace presumir que no se llevó la operación, porque dice, bueno, tú según pagaste ese dinero, pero él nunca lo acumula. Y ojo, porque pues el SAT sí tiene la información, puede tener la información de los bancos, ¿no? De las personas que quiera revisar. Entonces sí es importante esa situación. Y el 39, pues digo, este tema pues, podemos hablarlo después en otra ocasión, del procedimiento que se lleva a cabo para tratar de acreditar la materialidad de la infraestructura y es respecto de esa situación en particular, que tiene mucho que ver con la razón del negocio. Yo en lo personal no creo que haya una formulita general que se le aplique a todos, sino que es dependiendo de qué contribuyente y de qué actividades, pues la forma en la que se pueda demostrar la materialidad de las mismas, ¿no? Porque no es lo mismo una persona a lo mejor que vende café, como aquí luego en Veracruz tenemos muchos contribuyentes de ese tipo, al ramo de la construcción, que es más complicado luego acreditar en muchos casos la materialidad, porque si bien sí está física la obra y si puedes verla y palparla, pues luego es difícil que hayas contratado o que hayas utilizado determinada maquinaria o determinadas cuestiones, ¿no? Y que efectivamente haya sido real, ¿no? La utilización de eso. A lo mejor una peluquería, que también puede ser todavía más complicado, ¿no? Entonces sí, ahí no hay bases, digo, los del SAT no son peritos, se basan en la información con que se cuenta y sí es importante. Ahí recomiendo también que cuando tengo muchos acuerdos conclusivos respecto a este tema de materialidad y en muchos de ellos sí hemos logrado tener muy buenos resultados porque se logran manipular las pruebas que tienen con los dichos del contribuyente y se advierte que efectivamente sí tiene la razón el contribuyente, que sí se realizaron esas operaciones y se desvirtúan los rechazos a deducciones que luego hacen los contribuyentes y ahorrándose con eso mucho dinero con la figura de acuerdo, ¿no? Que es previo a un juicio y que pues les conviene muchísimo a los contribuyentes. Bueno, no sé si haya alguna otra duda, de todas maneras quedo a sus órdenes. Ya Santi ya sabe, ahí tienen mis teléfonos, todo. Estamos aquí en Veracruz, el 931-3877 con la 229. O vía correo electrónico, me pueden mandar un correo, luis.valderas@prodecon.gov.mx o al correo que también lo checo, de la delegación, que es delegación Veracruz, @prodecon.gov.mx. Siguiendo su ejemplo, y si rebasa los 2,000, pero el celular lo paga Juan y lo factura a nombre de Pedro, lo puede deducir Pedro. Rebasa los 2,000, el celular lo paga Juan. Me imagino que lo paga electrónicamente o algo. Yo creo que ahí se tendría que ver la forma en la cómo se lleva la operación, porque si Juan paga el celular o la factura del celular de Pedro, quiere decir, mi duda es, ¿lo paga con dinero de Juan o con dinero de Pedro que le haya dado a Juan para pagarlo? Porque si lo paga con dinero de Pedro que le haya dado a Juan para pagarlo, pues es pago por cuenta de terceros, que está previsto en las disposiciones legales, no le vería problema y se logra acreditar por el flujo. U otra, que si Juan lo paga de su dinero y lo factura a nombre de Pedro, pues ahí sería como un préstamo, ¿no? El que le está otorgando, o que una donación del dinero, o algo así para que se lograra pues acreditar propiamente esa situación, ¿no? E incluso contablemente pues se tendría pues, que ver si se trata el dinero proveniente del pago de una deducción o algo, porque recuerden que también cuando existen gastos pagados
a lo mejor en efectivo o que no se pueda acreditar quién pagó esos gastos, que no haya sido la empresa, los consideran como ingresos también. Entonces ahí sí, José Alfredo, pues sería ver quién le dio el dinero a Juan, si él lo puso o si Pedro se lo dio a Juan, ¿no? No sé si haya a lo mejor ampliado la duda o aclarado un poquito la duda que tenga, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y quedo a las órdenes con ustedes. Cualquier duda, ahí les voy a escribir mis correos y si lo pago con el dinero de Juan, pues sería, ahí valdría la pena hacer como una especie de contratito de mutuo, o no sé si sea donación o sea mutuo, pues dependiendo del monto, ¿no? Porque si es donación y excede de lo que está exento, pues sí tendría que acumular el ingreso, o si lo pasa como préstamo, pues ya luego se lo pueden regresar a Juan como tal y no es ingreso acumulable. Y con un contratito con fecha cierta en ese momento se podría generar, ¿no? Hay otra que dice, ¿es cierto que la lista negra del SAT hay contribuyentes que solo no creo, la verdad desconozco eso, no creo, eh, no creo, la verdad desconozco el tema de la pregunta que dicen que si en la lista negra del SAT hay contribuyentes que solo han pedido pagos sin parcialidades, lo desconozco totalmente, la verdad, porque ahí pues hay las diversas hipótesis, ¿no? Que hemos comentado para que la ventana o no sé qué haya pasado. ¿No? Les doy mis correos, mis datos y pues para lo que se les ofrezca, con mucho gusto aquí quedo a la orden. El correo, sí se lo repito, es delegacionveracruz @prodecon.gov.mx o luis.valderas@prodecon.gov.mx. Con mucho gusto ahí, cualquier cosa nosotros los podemos apoyar aquí en Veracruz, pues aunque sea de Chiapas, de Sonora, que veo que hay personas de Sonora, muchos del DF, de Guadalajara, Campeche, de donde gusten, con muchísimo gusto, de Querétaro también, los podemos apoyar con muchísimo gusto. Pues quedo a la orden y pues Santi, ahora sí tú me dices.